Para eso le vamos a dar lectura a Lucas capítulo 7, versículo 36 en adelante. Bien, voy a darle lectura, usted me acompaña con su vista. Dice de la siguiente manera: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo: dime, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Dime pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Los 2 deudores. Esta parábola únicamente la vamos a encontrar aquí en esta parte del Evangelio de Lucas. Yo sé que usted alguna vez, yo no sé si usted alguna vez ha estado atado a una deuda que esté fuera de sus posibilidades de pagar. Sí, así es. Por la razón que sea, a veces nos endeudamos para meterle todo a un negocio y que resulta que el negocio pues no funcionó, porque no todos los negocios pegan, y pues alguien ya quedó endeudado. Alguien también puede endeudarse pues porque le ganó la vanidad, ¿verdad? Decir, no, pues quiero esto y yo creo que sí lo junto, yo creo que sí puedo, y a la mera hora pues nada, y quedó endeudado. O alguien se puede endeudar por una emergencia que surgió en algún momento, ¿verdad? Que alguien se enfermó, que alguien se tiene que mover, etcétera, y pues alguien se tiene que endeudar. Yo no sé si usted alguna vez ha estado en una situación de deuda, pero lo que sí creo es que el endeudamiento es una de las peores situaciones en las que alguna persona puede estar. Pues ya estoy endeudado y estoy bien feliz, estoy bien contento, ¿verdad? O sea, alguien podría decir, comparado con la enfermedad puede ser la deuda. Tranquilamente. ¿Por qué, hermano? Porque estar endeudado, pues ¿qué te hace estar intranquilo todo el tiempo pensando en cómo vas a pagar? ¿No? Que tienes tal fecha, tanto tiempo. A alguna persona le puede generar estar distraído todo el tiempo porque está enfocado en cómo cubrir esa deuda. Estar endeudado a lo mejor hace que las personas no concilien el sueño por lo mismo. Deberle al banco debe ser bien duro. Deberle a una empresa, lo mismo. Incluso deberle a una persona debe de ser algo que te está allí haciendo meollo en tu mente. Quiero que usted vea la siguiente imagen. ¿Alcanza usted a ver, a leer, o se lo digo? ¿Sí? Bueno, de todas maneras se lo voy a decir. Dice esta noticia, fíjese. Debes de saber que de acuerdo con la encuesta nacional sobre las finanzas de los hogares y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, casi el 57% de las familias mexicanas tienen algún tipo de deuda. Que por cierto, hoy es día del geógrafo, ahí les encargo. Bien, a nivel nacional, hermano, México tiene una deuda externa de poquito, 800,000 millones de dólares. Pero a nivel individual, más de la mitad del país registra algún tipo de deuda. Según el último conteo del INEGI ya del 2023, ya no somos ni 120 ni 126, ya somos 129 millones de habitantes aquí en México. Y si el 57% está endeudado, eso representa que 64 millones de personas en este país tienen una deuda individual. No sé si usted está dentro de la estadística. Y hago un énfasis que es una deuda que tiene que ver con el dinero, porque hay otros tipos de deudas, las deudas morales, por ejemplo, debemos respeto, debemos reverencia, pero ¿qué es una deuda económica?
Una deuda económica es una obligación. Una deuda económica es un compromiso a pagarle a alguien. No es si quieres, es que tienes que hacerlo. Y la deuda no crea que es de este año apenas, ¿no? En el 2008 que fue el quiebre en Europa que entró por Grecia y de ahí, no, la deuda siempre ha existido. Y ese es el caso de dos hombres que el Señor Jesús usa para ilustrar la parábola. Dices, me gusta más cuando el Señor ocupa a un sembrador que salió a trabajar. Me gusta más la figura que el Señor ocupa cuando alguien se encuentra algo valioso. Pero ahora está ocupando a dos personas que están endeudadas. Todo inicia, hermano, esta parábola, como ya lo leímos, inicia con el maestro aceptando una invitación a comer. ¿A ti te han invitado a comer alguna vez? Se siente agradable que te inviten a comer. Así que el maestro en esta parábola está en un ambiente como relajado, tranquilo. Una agradable tarde de descanso en Israel y estaba disfrutando de un buen alimento. Yo creo que en las tardes a todos nos gusta disfrutar de un buen alimento. Pero ¿qué crees, que hermano? Que a pesar de cuando tú te invitan a algún lado, cuando tú te estás relajando, cuando tú estás descansando, cuando tú estás ingiriendo tus alimentos, no puede faltar la comida celestial. No puede faltar la palabra, porque eso es lo que está haciendo aquí el maestro. Siempre es un buen momento para hablar del reino de Dios. Señor Jesús le dijo, no, ahorita no voy a hablar porque estamos comiendo, hay que respetar los alimentos, ¿verdad? No se puede, es una falta de respeto. Hermano, para hablar del reino de Dios no hay ningún tipo de restricción. A lo mejor tú tienes ciertas reglas en tu casa y dices, mientras comemos, el celular de este lado, ¿no? Nadie está aquí, que no lo pelamos es otra cosa. Mientras comemos, no vemos la televisión a lo mejor porque es momento de comer, es momento de platicar. Pero cuando tú estás comiendo, cuando tú estás relajándote, no hay restricción para que la palabra de Dios no sea gravitada. El Señor nos dice, mientras tú estés de descanso en chanclas con bermuda y chongo, ¿qué crees? Ni se te ocurra abrir la palabra de Dios porque no te voy a respaldar. Tienes que venir de traje. No es algo que no se deba comentar mientras uno está alimentándose, relajándose. Y ahora vamos a pensarlo desde este otro punto de vista. Desde la vida de Simón, que es el hombre que le invita a comer. Qué grande bendición que el Salvador del mundo fue a su casa, se sentó a su mesa y comió la comida que preparó físicamente. Y tú puedes decir, ay, envidio a Simón, ¿verdad? No, también tú cuando te sientas a comer, el Señor Jesús está allí sentado contigo. Cuando tú le dices, ven, Él está allí disfrutando contigo. Otra cosa que nos está enseñando inicialmente esta parábola, hermano, como creyentes debemos de socializar con la gente. Dice que le rogaba, para que alguien te rogue, ¿cuántas veces mínimo debe de ser? Para que tú consideres, me está rogando, es con una 3 mínimo, dice, esta no entiende, ¿verdad? Entonces dice Lucas, ¿no? Lo entendió porque yo me imagino que veía a Simón cada ratito diciendo, entonces, ¿qué pasó, maestro? ¿Cuándo vas a la casa? Allá tengo unos frijolitos. Entonces dice que le rogó. Como creyentes, hermano, debemos de socializar con la gente por una razón, porque es a ellos a quienes les vamos a predicar de Dios. El Señor no nada más fue a comer, a gorrear. El Señor no nada más fue para olvidarse pues del cierto momento de tensión a lo mejor que tenía. Fue porque sabía que de una u otra manera iba a hablar acerca del reino de Dios. No fue a socializar para hacer lo mismo que los demás estaban haciendo. En este y en otra parte de las escrituras que se juntaba que estaba socializando, en ningún momento dice o vemos que el Señor de repente se convirtió a ellos, sino que siempre que estaba la pasaba bien y terminaba predicándoles. Es una de las razones por las cuales tú y yo socializamos. Pero a veces nada más no socializamos para desaburrirme, para desestresarme, y ya pues lo otro pues no. ¿Qué sucede? Que la religión dice, hermano, que es inconcebible que un siervo de Dios se relacione con el pecado. Es lo que dice. ¡Ay! ¿Cómo crees que le está hablando a tales? ¿Cómo crees que tiene a tales de amistad? ¿Cómo crees que los saluda? Esa es la religión, hermano. Porque la Biblia dice que
al Señor le llamaron el amigo de los pecadores. Y para que alguien sea llamado el amigo de los pecadores, era nada más porque les decía, ¿qué ole? ¿Cómo estás? Sino porque estaba con ellos. La intención, hermano, de cuando socializamos es que conozcan a Dios. Si tú estás socializando y no están conociendo a Dios a través de ti, por lo que tú dices, entonces estás socializando de manera incorrecta. Estás socializando y de repente ya se te pegan ciertas mañas. Estás socializando y ya se te pegaron ciertas palabras, ciertas expresiones, ciertas costumbres, ciertos gustos. Entonces ellos te están compartiendo a ti y no tú a ellos. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor socializaba? Porque Él dijo más adelante, porque son los enfermos quienes necesitan médico. Porque los fariseos se sentían que estaban sanos, por eso no iba a ellos. Pero había un montón de gente en la época del Señor y en nuestra época que están enfermos en el alma. Te pregunto sin que me contestes, ¿cuántos de tu círculo social están enfermos que necesitan médico? Y aquí con esto está la primera evidencia de que esta parábola, hermano, es del reino de los cielos. Puedes decir, ¿cómo que el reino de los cielos me está hablando acerca de alguien deudor? Pues aquí está. Porque recuerda que esto inicia el Señor Jesús aceptándole una invitación a Simón. Le dijo, pues órale pues, necio. Nuestra integración al reino de los cielos empieza con una invitación a que Dios venga a tu vida y permanezca en él. ¿Sí te acuerdas, ¿verdad? ¿Cómo le dijiste al Señor que viniera a tu vida? Que le dijera, ven a mi casa, como Simón, ven. Y él vino. Él no dijo, ay pa' mayo. Él no dijo la otra semana. Él no te desdeñó. Cuando nosotros le dijimos, ven, ¿qué crees? Él ya estaba tocando la puerta de tu corazón. ¿Qué onda? ¿Me dejas pasar? ¿Me dejas entrar? Y dice, si alguien que está atrás de la puerta le abre, ¿qué dice que va a entrar? ¿A hacer lo mismo que hizo con Simón? Cenar con él. Nuestra integración al reino, tú y yo estamos hoy aquí porque Él aceptó la invitación a nuestro corazón. Porque nosotros le dijimos, ven y gobierna, ven y ponle orden, ven y trae tu reino a mi vida. Somos como Simón en ese sentido. Él lo tocó, Él entró, Él se sentó, Él cenó y ahora gobierna. Y ahí es cuando comienza el cambio. Yo quiero que veamos la diapositiva siguiente porque son los personajes importantes. Aquí, híjole, casi no se ven, pero bueno, yo se lo digo. No, ponla, por favor. Dice allí personajes, es importante identificarlos para que vayamos entendiendo. Hay tres personajes. Número uno, el acreedor. El acreedor es Cristo, a quien se le debe. Tenemos dos deudores. Deudor número uno viene siendo la mujer, y también soy yo, y usted, no nada más yo. Y el deudor número 2 es Simón, y también soy yo, no nada más yo, también usted. ¿Por qué? ¿Cómo es el deudor número 1? ¿Qué cantidad debía el deudor número 1? ¿No? Chéquelo. 500. El deudor número 1 dice que debía 500. ¿Y el deudor número 2 cuánto debía? 50. La dejamos aquí, por favor. Hay 3 similitudes entre los dos deudores. 3 similitudes entre los dos deudores. Número 1, le debían los dos al mismo acreedor. No era que cada uno le debía, no, mano, ¿qué crees? Que pues yo le debo a FAMSA y no, pues yo le debo a Coppel. Los dos le debían al mismo. Similitud número 2, ninguno podía pagar. Yo me imagino al de 500 diciéndole al de 50, no inventes, hermano, me gustaría tener tu deuda. Yo debo 500, tú debes 50 y no lo puedes pagar. Pues no lo pueden pagar. Y tercera similitud, ambos fueron perdonados. No le dijeron nada más al de 50, pues tú porque me debes poquito te puedes ir, pero el de 500 ni lo pienses. Y también hay una diferencia entre ambos deudores: la cantidad. No es lo mismo deber 50 que deber 500. Y dice que debían denarios. Un denario representaba
el salario de un día de un trabajador, de algún obrero. Un día completo ganaba un obrero un denario. O sea, hermano, que el de 50, de la deuda de 50, le debía casi mes y medio de su salario. Yo no sé cuánto tú ganas al mes, pero imagínate que lo que ganes en casi mes y medio es lo que debas. Y el otro, el de 500, le debía casi un año y medio de su salario. Yo no sé cuánto vas a percibir en el año y medio, pero eso es lo que le debía el acreedor número 1. Y te lo pongo aquí aterrizado a nuestro país para que lo podamos entender un poquito más. ¿Alguien sabe más o menos a cuánto está el salario mínimo en este país hoy en día? 207 pesos. Salario mínimo. Que ya subió bastante, porque yo de lo que he tenido conciencia me acuerdo que eran 120 y pico y ha ido creciendo. Hoy día el salario mínimo está a 207 pesos, que pensemos que es lo de un denario. Si los deudores fueran mexicanos, el que debe 50 debería 10,350 pesos. ¿Sí? El deudor número 2 debería 10,350 pesos. Y el deudor número 1, si fuera mexicano, debería 103,500 pesos. Más o menos allí para que digamos, no hombre, pues ni yo podría haberlos pagado. ¿Qué es lo que sucede aquí? Simón era un fariseo, como nos lo está especificando Lucas. ¿Cómo eran los fariseos? ¿Que alguien me describe un fariseo, que me diga una característica de los fariseos? Estricto. Estricto, ¿qué más? Apegados a la ley. ¿Perdón? Cuadrados. Soberbios. Bien. Simón era todo eso, muy seguramente. Un hombre moralista. Moralmente era bueno. Todos los fariseos reflejaban una actitud intachable. Conocía la ley desde pequeño. Le habían instruido. Pero tenía pecados a cuestas. ¿Como cuáles? ¿Cómo tachaba el Señor Jesús a todos los fariseos? Hipócritas. Entonces, ¿cómo era seguramente Simón? Hipócrita y orgulloso. Y ojo aquí, porque lo que nos está revelando esta parábola también es que Simón era un hombre con un buen manejo de sus emociones. Era un hombre, a veces, voy a hablar por mí, a veces no me aguanto en decir lo que pienso. Y Simón se aguantó en decir lo que pienso. Eso es tener en cierto sentido un dominio de tus emociones, de que te calles un poquito la boca. El otro personaje, la deudora, es una mujer que es anónima, no viene su nombre ni su edad. Ella quizás no tenía un gran conocimiento de la ley y muy seguramente era dedicada a la prostitución, porque hace referencia al Señor pues de sus muchos pecados. Porque podemos ver el cómo se comporta, besar los pies, el traer un perfume. Porque Simón la conocía, su reputación, decir, si tan solo supiera quién es esta mujer. Entonces seguramente era una mujer dedicada a la prostitución y por el contrario era una persona bastante sensible. Dice que no dejaba de llorar. ¿Sí? Aquí hay diferencias entre estos dos deudores, pero alguien podría decir, ¿cuál es la clave para poder entender lo que está representando el uno y el otro deudor? La clave está en la actitud de ambos ante Cristo. Esa es la clave. De cómo se comportan. Ambos son deudores. Pero déjame decirte aquí que la cantidad es lo de menos. Porque cuando tú y yo lleguemos al cielo, no va a haber una báscula que diga, a ver, tiene un total de 835 kilos de peso de pecado y nomás 5. Aquí la cantidad es lo de menos. Aquí lo importante es la actitud de ambos deudores ante Cristo. Posiblemente alguien podría decir, ¿por qué Simón rogaba tanto al Señor siendo él fariseo, si los fariseos eran enemigos de Jesucristo? ¿Por qué le rogaba que viniera? Muchos podrían decir, pues para poder tener algo con qué acusarle.
Pero si tú te das cuenta, cuando le hace la pregunta, Simón, tengo algo que decirte, y él dijo, di, maestro, se muestra una actitud de respeto. Entonces seguramente no fue porque quería atraparlo en algo. Posiblemente Simón le invita a su hogar porque eso elevaría el ego de Simón como fariseo al decir que el hombre del momento en Israel estaba en su casa. Es como si usted, ahora que empiezan las campañas de proselitismo rumbo al 2024, pasa el que va a ser presidente por su colonia y llega a su casa. Usted lo aprovecha porque el presidente vino a mi casa, fue. Así estaba en esa actitud Simón. Pero ¿qué sucede? Cuando llega el Señor, Simón, ¿cómo se comporta? Totalmente descortés. Invitas a alguien y te portas mal. Fue cero hospitalario, porque el Señor le dice, a ver, un momento, llegué a tu casa y no me diste el saludo del beso de la paz, que es algo que practican en Medio Oriente. Llegué a tu casa, no me lavaste los pies. Ya saben que ustedes antes usaban guaraches y que no estaban pavimentadas las calles. Llegué a tu casa y no derramaste nada sobre mi cabeza. ¿Por qué era necesario esto? ¿Dónde vivían? En el desierto. ¿Qué sucede en el desierto? La gente suda. Entonces le derramaban cierta fragancia para mitigar el aroma a sudor. Entonces el Señor le dice, mira cómo se comporta Simón, totalmente descortés. ¿Qué más estaba? Cuando ya el Señor llega y ya conviven y todo, el Señor no se queja, no le dice, mira, todavía no me haces las reverencias. El Señor seguía comiendo y estaba allí porque sabía que había un plan más adelante. Simón estaba en una posición de duda ante el Señor. ¿Qué pensaba en su mente? Si fuera profeta. Chan, 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 chan. Dice que a ver. Lo estaba observando de una manera, pero si fuera profeta, sabría quién lo está tocando. Para mí que es puro cuento chino. Mientras pensaba en su corazón, trata de imaginar un poco la mirada que tenía hacia él. ¿Cómo era la mirada? La que a veces nosotros también hacemos y que estamos pensando totalmente lo contrario. Entonces miraba al Señor con cierto desprecio, pero lo importante aquí es que él estaba haciendo una acción, estaba especulando en su corazón, diciendo, no es profeta, la manga del muerto. ¿Por qué dice aquí que el deudor número 2 es Simón, pero también somos nosotros? Porque así estamos en ocasiones también tú y yo. Número 1, mostramos un nulo respeto e irreverencia ante la presencia de Dios. ¿Cuántos saben que Dios está aquí? A veces, sabiendo que Dios está aquí, nos comportamos como Simón. No le damos el beso de la paz, no le lavamos los pies y no derramamos perfume sobre su cabeza. Dicen, no es necesario aquí hacer esto. No, pero aquí estamos entre y sale, nos estamos durmiendo, estamos con el celular, estamos platicando, estamos haciendo lo mismo. ¿Por qué más? Porque Simón lo invitó a su casa para cumplir con un requisito personal. Nosotros a veces venimos aquí nada más para cumplir un protocolo. Que me digan, pues es cristiano dominguero. Pues no falla, pero pues no lo hace con el verdadero sentido. ¿Qué más? Cuando estamos aquí nos mostramos orgullosos al pensar que estamos bien para con Dios. Simón pensaba que estaba bien con Dios, que no lo necesitaba. ¿Te acuerdas cuál fue una de las oraciones que los fariseos decían? Te doy gracias, Señor, porque no soy como publicano. Los fariseos pensaban que estaban bien con Dios. A veces tú y yo llegamos aquí con orgullo porque pensamos que no tenemos ninguna deuda. Simón pensaba que no debía nada. Vemos aquí con desparpajo y se nos olvida que somos deudores. ¿Qué más? Llegamos aquí y dudamos que Dios se dé cuenta de lo que estamos pensando. Simón pensaba que el Señor no sabía lo que él estaba pensando. Dudamos que Dios sepa lo que estoy pensando en este preciso momento. Dudamos que Dios pueda hacer algo. Nos comportamos como Simón cuando venimos a la iglesia. ¿Por qué?
Te voy a decir un ejemplo que todos hemos hecho. Especulamos con la vida de los demás. Simón especuló con una vida ajena. Y a veces tú y yo estamos especulando nomás con las vidas ajenas. Pero aquí se le olvidó algo a Simón que a ti y a mí se nos olvida. Simón olvidó que Jesús era Dios. Y nosotros olvidamos que Dios sabe quién era Simón, que Dios sabe quién era la mujer y que Dios sabe quiénes somos nosotros. Dios sabe quién eres tú y Dios sabe quién soy yo. Él, hermano, conoce tus pensamientos. Conocía los pensamientos. Puedes decir, yo tengo un excelente manejo de mis emociones. No voy a notar lo que estoy pensando. Es más, soy tan flexible que puedo estar pensando una cosa y estar mostrando totalmente otra. A mí me engañarás y yo los engañaré, pero a Dios no le engañamos nunca. Lo que hay más adentro, justo ahora, no me refiero a lo que pensabas ayer, ahorita, lo que estás pensando, aunque esté bien escondido, aunque esté debajo de la alfombra, Dios sabe que estás pensando, como a Simón. Y ahora sucede algo muy importante, porque hay un lapso entre que la mujer está, y ahorita volveremos a eso, está haciendo lo que ella le nacía del corazón y que el Señor lo permitía. En ese lapso es que Simón piensa todo esto que te estoy diciendo. Si este fuera profeta, sabría que mujer y no permitiría que le tocara. Viene, en ese tiempo, viene el segundo aspecto del reino. ¿Cuál es el segundo aspecto del reino, hermano? Dios siempre tiene algo que decirte. El primero, ya dijimos que el reino comienza con una invitación. El segundo es que Dios siempre tiene algo que decirte. Mira lo que dice el versículo número 40 de Lucas 7. Entonces, respondiendo en el momento inmediato de que fueron discernidos los pensamientos, le dijo Jesús, Simón, una cosa que dice, tengo que decirte. Una cosa tengo que decirte. Dios siempre tiene algo que decirte cuando estás en su presencia. Y aquí algo nos tenemos que aguantar. Simón se tuvo que aguantar porque él fue quien lo invitó. Si tú no quieres que Dios no te diga nada, no le invites a tu vida. Pero cuando le has invitado, prepárate para que Dios siempre tenga algo que decirte. Porque no esperes que Dios esté sentado en tu vida con la boca callada viendo cómo destruyes tu vida. Porque no esperes que Dios esté cruzado de brazos dejando que te pierdas sin que Él haga nada por rescatarte. Le dijo, de una cosa tengo que decirte. ¿Por qué? Porque nadie se le escapa al Señor. Nadie. ¿Verdad? Nosotros a veces cuando, no sé, somos adultos y estamos jugando con los niños pequeños e intentamos agarrarlos, pues se van, se meten por acá abajo, se nos van. Con el Señor no es así, Nadie se le escapa. Nadie sale de su presencia sin haberse llevado algo. Vengas como Simón o vengas como la mujer. Adeudes 50 o adeudes 500. Nadie se va limpio. Porque a él le dijo la parábola. Si tú te fijas, Simón, una cosa tengo que decirte. Dime, maestro, había dos deudores. Uno le debía 50 y otro le debía 500. Ambos fueron perdonados. ¿Quién le amará más? Eso fue para Simón. Eso se lo tuvo que decir a Simón. Pero también tuvo que decirle algo a la mujer. A la mujer le dijo, tus pecados te son perdonados. Vete en paz. Querido hermano, a ti y a mí, Él nos está hablando ahorita. Tú te estás llevando algo y yo me estoy llevando algo. Tú dices, todavía no me he llevado algo. Espérame, faltan las 12, faltan a las 6. No va a pasar el día en que Dios no te diga algo. Y a veces nos confiamos, ¿no? Ninguno de nosotros debe de decir, híjole, ahora sí estuvo bien dura la palabra para el Pepito. Ya lo cacharon. Ninguno de nosotros puede decir, qué bueno que le dieron a los jóvenes. A esos muchachos hay que darles con un tubo porque andan re mal. No, hermano. Dios tiene algo para decirte hoy. Dios te está diciendo algo hoy. ¿Qué? No sé.
No sé por qué eso ya es personal, pero algo. Mira, y sucede que durante las predicaciones, las enseñanzas, lo que tú quieras, ninguno se aprende los 50 minutos o la hora lo que decimos, pero te llevas algo. Y no es mi habilidad para podértelo decir, o la habilidad de los que estamos aquí, es que Dios te dice, esto es lo que tú necesitas. Y puede ser una frase, y puede ser un concepto, y puede ser un texto, pero sabes, no sales de aquí sin que Dios te habló y te digo, oye Josué, hoy tengo algo para decirte. ¿Qué vas a responder? Dime, maestro, o shh, no me interesa. Cállate. Y alguien podría decir, ¿cómo es posible que la mujer se coló a la reunión? Porque estamos hablando de la casa de un fariseo, hombre estricto, hombre que seguramente no invitaba a cualquiera, ni dejaba que cualquiera tocara sus pertenencias. ¿Cómo es que una mujer de este tipo estaba en su casa en ese momento? Bueno, la respuesta podría ser porque cuando alguien invitaba a un rabino, se dejaba venir toda la flota, porque querían escucharlo, porque era una persona importante. Repito, si tú supieras ahorita, sobre todo mis hermanas ya mayores, si tú supieras que Chayanne está ahorita, ¿vas a verlo aunque sea de reojo? Ese es un sí, ¿no? Para mis hermanas más actuales, pues Carlos Rivera, ¿no? Todas irían. Entonces sucede que se enteraron que el Señor Jesús estaba en la casa de Simón. Y fue la mujer. Por eso se pudo acercar. Las puertas estaban abiertas. Ahora dice algo bien importante, que el maestro estaba acomodado de cierta manera. Si alguien lo encuentra rápidamente, a ver, que me diga, ¿cómo estaba acomodado el Señor? ¿En la mesa? Sí, pero ahí dice que estaba ¿cómo? Estaba a la mesa y se sentó. Esa es la clave. ¿Cómo estaba el Señor? Sentado. Para que alguien pudiera tener el contacto de la zona donde él estaba, le estaba tocando. La posición en que estaba el Señor sentado le permite a la mujer acercarse, porque estaba un poco reclinado. Créeme que cuando tú y yo nos sentamos, no nos sentamos como en la escuela, ¿verdad? Siéntese bien, así. O sea, a veces tomamos una postura un poco más cómoda. Así estaba el Señor. Pero dice el versículo número 38, y estando detrás de él a sus pies. ¿En dónde estaba la mujer? Atrás de él. El Señor sentado, pero ella atrás de él. ¿Por qué estaba atrás de él, mis hermanos? Porque estaba avergonzada. Pero eso no fue todo. La vergüenza no impidió hacer lo que muchas veces tú y yo ocupamos como pretexto para no presentarnos ante Dios. Cuando dice que estaba atrás de él, sobre sus pies, la mujer dio todo lo que tenía en ese momento. Todo lo que tenía. Dice la palabra que nos acerquemos pues al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si tú te imaginas la figura del trono, ¿cómo crees que esté sentado el Señor? Sentado. Y esta mujer entonces se acerca al trono de la gracia por misericordia, para hallar oportuno socorro. Hermano, esto es bien importante. ¿Por qué? Porque Dios siempre está en una posición de que quien le tenga fe se puede acercar ante Él. Él siempre está en la posición de que tú te acerques. Él solamente te pide fe. Esta mujer se acercó porque tenía fe. ¿Tú has visto cómo salen los políticos? Forman vallas humanas. Contratan ahí un grupo y le hacen un cerco y no permiten, y ahí está, tira y afloja, pero al de medio nadie lo toca. No creas que Dios es así. Dios está en una posición en la cual tú y yo puedes acercarte a Él siempre. Sí, amén. Todos los días.
No pude. Alguien va a decir, regresé bien frustrado de la iglesia, o salí bien frustrado de mi devocional personal. ¿Por qué? Porque Dios no se dejó tocar, no permitió que me le acercara. No, jamás va a pasar eso. ¿Por qué el Señor permitió? No, ay, mira, si tú estás distraído y de inmediato sientes algo, reaccionamos, ¿sí o no? ¿No? Si es un perro, bueno, algunos, vaya, no le hizo así el Señor a la mujer. ¿Por qué, hermano? Aquí hay algo bien importante, ¿eh? Ni el más sucio de los pecadores puede ensuciar a Cristo. La mujer era pecadora, pero hasta acá. Y ni aún ella no pudo no tocar a Cristo. Porque seas quien seas, hayas hecho lo que hayas hecho, estés tan sucio como nadie, créeme, hermano, amén, que Dios te permite que le toques. Así es. Que Dios te permite que te le acerques. Amén. Ahora, veamos a la mujer, hermano. Se acercó a ella con valentía, muy a pesar de sentirse indigna y de saberse pecadora. Yo no quiero que tú me contestes esto, pero yo quiero que lo pensemos. Porque a veces cuando sabemos que no estamos bien delante de la presencia de Dios, nos escondemos. ¿Te acuerdas lo que hizo Adán y Eva? Se escondieron. Después de haber pecado y después de haber fallado. Bueno, esa es la actitud que a veces nosotros tomamos, diciendo, ando mal, no quiero ser hipócrita, mejor cuando ande bien, me acerco. Esto nos está enseñando a nosotros todo lo contrario. Con suma valentía, la mujer se acercó, se sentía indignada, se sentía pecadora, pero creyó en la persona de Jesús. Porque Cristo ya había enseñado quizá para este tiempo de que estaban reposando. Él ya había enseñado. Y la mujer escuchó, ¿y qué hizo? Le creyó. Le creyó lo que decía. ¿Y sabes qué era lo que sucedía en el interior de la mujer mientras escuchaba a Cristo? Lo que nosotros sentimos fue redarguida de pecado. No sé qué era lo que enseñaba el maestro, pero a la mujer le tocó en su vida. Y mientras escuchaba la predicación, ¿sabes qué sintió la mujer? Lo que tú y yo hemos sentido, fue conmovida al arrepentimiento. Si tú y yo escuchamos los mensajes de Cristo y no somos movidos al arrepentimiento, tienes un grave problema. Tienes una dureza de corazón que no te imaginas. Tienes un desinterés que te va a terminar matando. Pero esta mujer fue redarguida y movida al arrepentimiento. No se escondió, se abalanzó a los pies. Y no para que todos lo vieran, un poquito allí escondida para que el Señor la sintiera. ¿Y qué sucede? Bueno, sin tener agua, le lavó los pies con sus lágrimas. Sin tener una toalla, le secó sus pies con sus cabellos. Yo les pregunto a las mujeres, ¿verdad o mentira que una de las cosas que más ocupan y cuidan es su cabello? Y a esta mujer no le importó. Dijo, esta no es mi casa, aquí no tengo, pero eso no va a ser un impedimento, un límite. ¿Y sabes qué prefirió? ¿Qué era lo que traía colgando? ¿Un qué? Perfume. Porque las mujeres prostitutas pues constantemente tenían que estarse perfumando para desempeñar su labor. Pero lo que prefirió era deshacerse ella de esa herramienta vertiéndolo en Cristo. No pensó, no, me voy a quedar sin perfume. ¿Y cómo los voy a traer después? ¿Qué tal y huelo feo y ya los hombres no se me acercan y no gano dinero y no compro y no como? La mujer prefirió quedarse sin su herramienta y vertió eso sobre la cabeza del Señor en señal de que su antigua vida había terminado. Se quedó la botella de perfume, la aventó porque su vida de pecado había terminado. Dice la palabra de Dios que hagamos frutos dignos de arrepentimiento. Cuando tú en verdad estás arrepentido, hermano, haces algo para que tu vida no sea igual. Esta mujer ya no quería que su vida fuese igual. Se deshizo de aquello que le era útil para ser pecadora. Y le tenemos un miedo nosotros de deshacernos lo que nos está llevando al pecado. Tenemos un miedo de ponerlos a los pies de Cristo y que nunca más lo volvamos a ver, ni a sentir, ni a comer, ni a nada. Tenemos un miedo, pero esta mujer nos está enseñando que si estás arrepentido hay que dar
frutos y señales de que eso es cierto. Y no solamente decirlo. ¿Por qué hizo eso? Alguien podría decir, hermano, porque estaba agradecida. Alguien podría decir, ¿agradecida de qué? Si todavía no le decían que sus pecados le eran perdonados. Agradecida de que al fin encontró un hombre que no la había usado como un pedazo de carne. Agradecida de que por fin alguien le había dicho lo que necesitaba oír. Y yo estoy seguro que tú y yo estamos agradecidos porque Dios nos ha hablado lo que necesitábamos oír. Lo que nadie más te había dicho nunca antes. Lo que constantemente escuchas, que puede ser repetitivo, pero es lo que necesitas en ese momento. ¿Quién no necesita todos los días escuchar que Dios te ama? ¿Quién no necesita escuchar todos los días que Dios está contigo? ¿Quién no necesita escuchar todos los días que Dios te bendice, que Él te observa? Lo que sintió la mujer, hermanos, que se llama convicción de pecado, es de las mejores sensaciones que podemos experimentar. Alguien dice, me encanta subirme a la montaña rusa porque se siente bien padre cuando yo agarro velocidad. Me gusta sonreír porque me siento bien. Alégrate cuando tengas la sensación de convicción de pecado. Alégrate y agradece al Señor, porque es que es Dios hablándote, porque todavía quiere algo contigo. Si tú ya no tienes ni sientes convicción de pecado, es porque le has dejado de interesar a Dios. ¿Y qué cosa tan horrible sería eso? ¿Por qué cuando tú sientes que sientes la convicción de pecado? Porque es bueno, porque es el camino rumbo a la salvación. Nadie que no ha sido perdonado será salvo. Nadie que le han dicho tu deuda ha sido cancelada será salvo. Así que cuando tú tienes esa convicción de pecado, dices, voy por el camino correcto, rumbo a la salvación. Ante su presencia, hermano, siempre debemos estar con la conciencia de que éramos deudores de algo que no podíamos pagar. Tú vienes y te sientas y tú dices, de verdad que no lo merezco. De verdad que no podría estar aquí si no fuera por Él. De verdad que no hay nada que yo pudiese hacer para pagar mi deuda. Todos los días tienes que venir con eso. Todos los días tienes que pensar que eras deudor. Mira lo que escribe Pablo en Colosas capítulo 2. Versículo 14. Colosenses capítulo 2, versículo 14, que dice así: anulando el acta de los decretos de las deudas que había contra nosotros, que nos era contraria, y dice que el Señor, el acreedor, la canceló, la quitó de en medio. ¿Y dónde la puso? La clavó en la cruz del Calvario. Siempre que vienes aquí, hermano, aquí no hay como yo soy el mejor. Sin mí esto no funciona. Es que si yo no lo hago, se va a sentir el cambio. Aquí todos venimos diciendo, yo tenía una deuda que no podía pagar. Y Él me la perdonó. Y Él me la canceló. El apóstol Pablo lo decía de otra manera cuando le escribía a Timoteo en su primera carta. Dice, de los pecadores, yo soy el primero. ¿Apóstol Pablo? El apóstol Pablo. ¿Tú crees que no recordaba en algún momento cómo torturaba y mataba a cristianos? Y él decía, me siento deudor por todo eso que hice. Y me considero el más grande y el peor de los pecadores. El apóstol Pablo, quien escribe 13 cartas. Hay un cantante, o un hermano cristiano, Juan Carlos Alvarado, que él tiene una canción, una letra que se llama Soy deudor. Soy deudor a ti, Señor. Soy deudor de tu gran amor. Y lo único que puedo hacer es amarte y adorarte y servirte. Eso es lo que dice la letra. Hermano, Él pagó nuestra deuda con la justicia divina. Tú decías, no, pues yo no le debo nada al polizonte, yo no le debo nada a tal, yo no le debo tal. Le debíamos al Dios de la ira. Le debíamos al Dios que condena.
y Él ha cancelado tu deuda. Mi deuda era de 50, no importa, Él la canceló. Mi deuda era de 500, no importa, Él la canceló. Mi deuda era de 873,000, no importa, Él la canceló. Y aquí hay algo del reino de Dios que tú y yo debemos de identificar. El reino de Dios está compuesto por ex deudores. Estamos hoy aquí. El reino de Dios está entre nosotros. ¿Qué somos? ¿Somos hijos de Dios? Sí. ¿Somos salvos por gracia? Sí. Pero soy deudor. Aquí todos somos deudores. No nacimos y dijimos, no, pues yo ando invicto. No debo nada, ni un varo le debo al Señor. Ando con la frente bien en alto. Mentira. El reino de los cielos se compone de deudores. Y así que, como Simón, hermano, no basta con tener el interés de que solo se presente a tu casa. Simón nada más tenía ese interés, que el Señor viniera a su casa y poder decir, ¿lo viste? Él vino a mi casa. No es la gran cosa. No basta con tener ese interés. Mano, cuando Él vaya a tu casa, cuando tú vengas a la suya, hay que oírlo atentamente como la mujer. Hay que creerle todo lo que nos dice como la mujer. Y hay que caer rendidos a sus pies como la mujer. No como Simón, viendo, para mí que el Señor no sabe que la próxima semana voy a hacer esto. Hay una caricatura muy, muy padre de un cristiano orando, pidiendo perdón por sus pecados, y al final dice, y también perdóname el que haré la próxima semana. No, es que a veces pensamos que Dios va al día, ¿no? No. Él se mueve en eternidad. El estar a los pies del Señor es el lugar más seguro. Lo hemos cantado, ¿verdad? A tus pies arde mi corazón, a tus pies yo entrego todo lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Que nadie se atreviera a señalar a la mujer que estaba bajo los pies, porque el Señor lo condenaba. Te aseguro que paraba y defendía a la mujer. Tenemos que estar a los pies del Señor, aunque el mundo considere que ese es el lugar más humillante. ¿Sabes? Porque cuando nos peleábamos físicamente, ¿no? Que cayó a mis pies el hablador ese, ni me duró. El mundo considera que estar a los pies de alguien es humillante. Estar a los pies de Cristo es el lugar más hermoso que hay. Hay que estar allí, hermano. Hay que estar allí y no como Simón pensando, si supieran cómo es este que está hablando. Ay, si el que está sentado, si el que está acá. Versículo número 47 y 48. Diciéndole, ya después de lo que el Señor le comenta a Simón, de lo que no había hecho, que debe de hacer, dice el 47, por lo cual te digo que los muchos pecados de esta deudora le son perdonados, porque amó mucho. Quiere decir, no que el Señor amó a la mujer, que la mujer a Él le amó mucho. Más aquel a quien se le perdona poco, le está hablando a Él, poco ama, diciéndole, en realidad tú amas poco a Dios. Y el 48, y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Con esta parábola, hermano, recordamos que Dios conoce nuestro pasado. Dios conoce tu pasado. Sabe lo pecador que hemos llegado a ser. Él sabe. Pero aún sabiéndolo, acepta todas tus muestras de gratitud. Todas. Nada más te pide una cosa: sé sincero. La mujer era sincera. Si Él aprueba tu corazón, hermano, aquí en este lugar o donde estés, si Dios ha aprobado tu corazón, que no te importe si estás llorando, que no te importe si terminas postrado, que no te importe si levantas tus manos o comienzas a danzar. ¿Qué pensó? Lo mismo pensó Mical de David, ¿te acuerdas? Cabildó en su corazón y se lo dijo: da vergüenza, eres el rey, acabaste en calzones. Por causa de él, yo me haré más vil. Mano, hemos llegado a hacer cosas que a lo mejor la gente no sabe, pero Dios sí lo sabe. Pero ven con un corazón honesto y demuestra qué tan agradecido estás de que Él canceló tu deuda.
Porque ahorita estaríamos, pero endeudadísimos y pasarían 1000 siglos y no podríamos ni siquiera pagar un poco. Sé consciente de la deuda que tenías. Alguien puede decir, ¿y cómo es que soy consciente de lo siguiente, de lo que era, de lo que debía? A tu conciencia, hermano, es donde llega la factura de lo que eras. Es a tu conciencia donde llega, mira, debes esto, y pasan 3 horas y esto es como el rap eterno, mamá, así, esto, la factura llega a tu conciencia, porque sucede que cuando iban a apedrear a la mujer adúltera, dice claramente, y ellos acusados por su conciencia. Es allí donde Dios te dice y habla a tu conciencia y te dice, ¿qué crees? Que debías esto. Pero también te dice, tus pecados te son perdonados. Ve en paz. Si van pasando. ¿Alguien aquí tiene, yo le aseguro, una canción, una melodía que al momento de escucharla dice, ay, me relaja, me gusta escucharla? Aquí yo te tengo una, hermano. La melodía, la música a tus oídos es escuchar todo el tiempo, tus pecados te son perdonados. Está entonado el Señor cada que lo dice, tus pecados te son perdonados. Y tienes que recordarlo y reproducirlo todo el tiempo. Yo era un deudor, yo era un pecador. Y no es como lo que hacen los católicos del yo pecador que se pega. No se trata de eso, se trata de que no olvidemos lo que Él ha hecho. Esta parábola, alguien puede ser bien avanzado. Esta parábola no es para que peques más. Tú dices, voy a pecar más para que Él me perdone más, y eso se va a significar que yo le amo más. No, esta parábola no es para eso. Esta parábola es para que demostremos, hermano, qué tan agradecidos estamos con Él. Esta parábola es para nunca olvidar que le amamos por lo que ha hecho por nosotros. No le amamos porque te dio un nuevo trabajo. No le amamos en sí porque no te has enfermado en lo que va del año. No le amamos porque todo te ha salido bien. Le amamos porque Él canceló nuestra deuda. Sí. Así que el Señor lo dice en otras palabras: a quien más se le perdona, más debe agradecerlo. Dices, soy bien consciente de que me ha perdonado un montón, pero no muestras ninguna gratitud. Estás mal. ¿Estás consciente de que Dios te ha perdonado un montón? Agradécele al nivel de lo que Él te ha perdonado, porque nadie más lo habría hecho. ¿Quién dice amén a esto? Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a darle un aplauso al Señor. Vamos a agradecer.